¿Alguna vez te has parado en medio de tu propio hogar, el lugar que se supone es tu santuario, y has sentido que el aire se vuelve repentinamente pesado con una tensión inexplicable? ¿Alguna vez te has encontrado en una discusión con un ser querido, un cónyuge, un hermano, un padre, donde la ira parecía salirse de control mucho más allá del tema real de la disputa? ¿Estás peleando por una factura, o una tarea doméstica, o una propiedad, pero de repente las palabras se vuelven venenosas, el silencio se vuelve helado, y la paz se evapora como la niebla bajo el sol de la mañana? Sientes una presencia que no es tuya, un susurro que te insta a gritar, a culpar, a aferrarte al rencor. El Padre Pío, el místico de San Giovanni Rotondo, conocía íntimamente esta experiencia, pero él veía lo que nosotros a menudo pasamos por alto. Donde nosotros vemos mal humor o una riña familiar, el Padre Pío veía una invasión espiritual. Él veía que el diablo, el gran enemigo de las almas humanas, a menudo pasa por alto los grandes pecados de la carne para entrar en el hogar por la puerta trasera de los asuntos familiares. Hoy, vamos a recorrer un capítulo dramático específico en la vida de una de las hijas espirituales más queridas del Padre Pío, una noble llamada Rafaelina Serace. Vamos a descubrir la historia de una amarga disputa de propiedad entre hermanas, un asunto de una casa que amenazaba con destruir un alma, y cómo el Padre Pío vio al destructor de la paz entrar directamente en su sala de estar. Antes de adentrarnos en esta historia de conflicto y redención, creemos un espacio de paz aquí mismo, ahora mismo. En los comentarios a continuación, te invito a dejar la carga que ha estado pesando en tu corazón. Quizás hay discordia en tu propia familia, una batalla legal, un silencio entre hermanos que ha durado demasiado, o simplemente una preocupación que te roba el sueño. Escríbelo. Si las palabras son demasiado difíciles de encontrar, simplemente escribe Amén. Al hacer esto, ponemos estas luchas en el altar de nuestra fe compartida, y te pido, como un profundo acto de caridad, que busques el nombre de otra persona, un extraño para ti, pero un hermano en Cristo, y respondas con una simple palabra de aliento como Dios está contigo, o la paz sea contigo. Construyamos una fortaleza de oración que el enemigo no pueda romper. Ahora regresemos a principios del siglo XX, a las tierras rocosas y bañadas por el sol de Foggia, y abramos las cartas de San Pío. A menudo pensamos en el Padre Pío luchando contra el diablo en su celda del monasterio. Imaginamos los fuertes estruendos, los golpes físicos, las visiones aterradoras de monstruos que asaltaban al santo mientras oraba. Estas historias son verdaderas y son aterradoras, pero hay un campo de batalla más sutil, más peligroso, donde opera el enemigo, y el Padre Pío estaba igualmente vigilante allí. Ese campo de batalla es la sala de estar familiar. El diablo sabe que si puede destruir la paz en el hogar, destruye la capacidad de oración. Sabe que un corazón lleno de resentimiento por una herencia o un límite de propiedad es un corazón que no tiene lugar para el Espíritu Santo. Para entender esto, debemos conocer a Rafaelina Serace. No era una monja viviendo en un claustro. Era una mujer de mundo en el sentido de que vivía en sociedad. Nació en una familia noble y rica. Tenía estatus, tenía posesiones, y tenía las complejas dinámicas familiares que vienen con ellos. Ella fue una de las primeras hijas espirituales del Padre Pío, una mujer de profunda piedad que no deseaba nada más que entregar su vida a Dios. Pero Rafaelina no estaba sola. Vivía con su hermana, Giovina. Ahora, debemos tener cuidado de no pintar a Giovina como una villana, sino más bien como un espejo del mundo. Mientras Rafaelina se sentía atraída por lo místico, por la quietud, por la renuncia a los bienes, Giovina estaba a menudo consumida por la gestión de su estatus, su reputación y sus activos.
En 1914 y 1915 surgió una situación a la que el Padre Pío se referiría simplemente como el asunto de la casa. Parece tan mundano, ¿verdad? Una disputa por una casa. Es el tipo de cosa que atasca nuestros tribunales civiles hoy en día. Las hermanas estaban en proceso de mudarse, lidiando con la división de bienes, decidiendo quién era dueño de qué y manejando los interminables dolores de cabeza administrativos que conlleva la gestión de una herencia. Para la mayoría de nosotros, mudarse de casa es estresante, pero para Rafaelina y Jovina se convirtió en un asedio espiritual. El diablo vio una oportunidad. Vio que no podía tentar a Rafaelina con lujuria, ni con gula, ni con una pérdida de fe en el dogma. Ella era demasiado fuerte para eso. Así que decidió tentarla con la justicia. Decidió usar la fricción de la mudanza para encender un fuego de discordia. La atmósfera en el hogar de las Serase se volvió tóxica. Había discusiones sobre decisiones, malentendidos sobre dinero y la interferencia de terceros, abogados, parientes y vecinos, que susurraban chismes y consejos que solo avivaban las llamas. La paz que Rafaelina atesoraba comenzó a desmoronarse. Se encontraba agitada, incapaz de concentrarse, su mente corriendo con defensas y acusaciones incluso cuando intentaba arrodillarse para orar. Es aquí donde el Padre Pío entra en la historia, no físicamente, sino a través del poder de su pluma y su visión espiritual. Rafaelina le escribió derramando su angustia. Probablemente detalló la injusticia de la situación, la terquedad de su hermana, las mentiras contadas por otros. Ella buscaba vindicación. Quería que su padre espiritual dijera, «Sí, tú tienes razón, y ellos están equivocados». Pero el Padre Pío no hizo eso. Hizo algo impactante. Ignoró los hechos de la discusión y miró directamente al espíritu detrás de ella. En sus cartas, conservadas hoy como testamento de su sabiduría, el Padre Pío descorrió el velo. Le dijo, en términos inequívocos, que esta ansiedad, esta perturbación, esta obsesión con el asunto de la casa, era un ataque demoníaco directo. Él veía al destructor de la paz parado en medio de sus discusiones. El Padre Pío le escribió con urgente intensidad. Le dijo que el diablo estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para evitar que ella orara. El enemigo sabía que si Rafaelina permanecía calmada, sus oraciones serían como un ariete contra el infierno. Así que el enemigo creó ruido. Usó a la hermana, la propiedad y los chismes para crear una cacofonía que ahogara la voz de Dios. El enemigo, advirtió el Padre Pío, no tiene poder sobre la voluntad a menos que la voluntad consienta. Explicó que el diablo era como un perro rabioso encadenado. Puede ladrar, puede morder al aire, puede hacer una cantidad aterradora de ruido, pero no puede morderte a menos que entres al alcance de su cadena. Al participar en la discusión, al preocuparse por la casa, al tratar de ganar la disputa con su hermana, Rafaelina estaba entrando en el círculo de la cadena. Imagina la escena. Rafaelina está sentada en su escritorio, temblando de indignación. Acaba de tener una pelea con Jovina. Quizás se dijeron palabras duras. Quizás hay una amenaza de demanda. Ella siente que debe defender sus derechos, y entonces abre una carta del Padre Pío. Él le dice que lo deje pasar. No solo le dice que sea amable, le dice que la casa, el dinero, los muebles, la reputación, le dice que el diablo está usando estas cosas para comprar su alma por un precio barato. Identifica la ansiedad que ella siente no como una reacción natural al estrés, sino como el aliento de la serpiente. En un profundo intercambio, el Padre Pío la instruye sobre la tempestad que el enemigo está agitando. Le dice que el diablo está enojado. ¿Por qué? Porque Rafaelina estaba tratando de pertenecer totalmente a Jesús. El diablo estaba enfurecido por su progreso, así que atacó su vida doméstica. El Padre Pío le advirtió que si permitía que este asunto de la casa le robara la paz, le estaba entregando la victoria al enemigo.
Le escribió: el Espíritu Santo es el espíritu de paz. Incluso en el dolor, incluso en la penitencia, el Espíritu de Dios trae tranquilidad al alma. Por lo tanto, cualquier espíritu que traiga ansiedad, agitación y perturbación, por definición, no es de Dios, es el destructor. Esta es una enseñanza que nos sacude hasta la médula. ¿Con qué frecuencia justificamos nuestra ira porque tenemos razón? Decimos: tengo derecho a estar enojado porque me robaron, o tengo derecho a gritar porque mintieron. El Padre Pío nos dice: puedes tener razón a los ojos de la ley, pero si esa rectitud te cuesta tu paz interior, te han robado el tesoro más grande. El Padre Pío aconsejó a Rafaelina que tratara el conflicto con una santa indiferencia. Esta era el arma que el diablo más temía. Imagina si estás en un tira y afloja. El oponente está tirando con todas sus fuerzas esperando que tú tires hacia atrás. La tensión en la cuerda es inmensa. El diablo está del otro lado, arrastrándote hacia el odio. ¿Qué pasa si simplemente sueltas la cuerda? El oponente cae, la tensión se desvanece. El Padre Pío le estaba diciendo a Rafaelina que soltara la cuerda. Le dijo que dejara que su hermana se saliera con la suya si eso significaba preservar la caridad. Le dijo que desapegara su corazón del resultado de la mudanza. Si terminaban en una casa más pequeña, bien. Si perdían dinero, bien. Si la gente chismeaba, bien. Mientras Jesús permaneciera en el centro de su corazón, ella no había perdido nada. Esto no era una rendición pasiva al abuso. Era una estrategia activa y militante de guerra espiritual. El Padre Pío explicó que el diablo quiere que nos fijemos en el mundo para que olvidemos el cielo. Al negarse a jugar el juego, al negarse a agitarse, Rafaelina sofocaría el fuego que el diablo intentaba encender. Hay un momento que podemos reconstruir a partir de las cartas, un punto de inflexión. Rafaelina está sufriendo. La toxicidad en la casa es alta. El Padre Pío le escribe sobre el ruido que hace el enemigo. Le asegura que está orando por ella, que está luchando junto a ella. Le dice que Jesús está escondido en su corazón, incluso si ella no puede sentirlo en medio de la confusión. Le da una orden específica. Desprecia la tentación. No discutas con ella, no la analices. Despréciala. Cuando llegue el pensamiento, mi hermana me está estafando, o esta situación es injusta, ella debía tratar ese pensamiento como una mosca zumbando, molesta, pero últimamente impotente e indigna de su total atención. Le enseñó que el diablo es un cobarde, crea mucho humo para parecer grande. El asunto de la casa se sentía como una montaña, pero el Padre Pío le prometió que era un grano de arena. La instó a mirar el crucifijo. Comparado con la cruz, ¿qué importa un límite de propiedad? Comparado con la eternidad, ¿qué importa una casa? Rafaelina escuchó. Fue una lucha. Iba en contra de su naturaleza humana, en contra de su noble crianza que exigía que defendiera su honor y sus bienes. Pero obedeció a su padre espiritual. Comenzó a retirar su inversión emocional del conflicto. Dejó de contraatacar con la misma virulencia. Comenzó a orar por Jovina en lugar de discutir con ella. ¿Y sabes qué pasó? El diablo perdió su control. Los detalles específicos de cómo se resolvió la disputa de la propiedad se han perdido en la historia porque, en última instancia, no importaban. Lo que importa, y lo que está registrado en el libro de la vida, es que Rafaelina recuperó su paz. Se convirtió en una fortaleza. Las discusiones podían haber continuado a su alrededor, pero ya no podían entrar en ella. Había construido una celda en su corazón, donde el destructor de la paz no podía entrar. Esta victoria fue crucial, porque a Rafaelina no le quedaba mucho tiempo de vida. Se estaba preparando para el viaje definitivo, el viaje de esta vida a la siguiente. Imagina si hubiera pasado sus últimos meses consumida por la amargura, por un edificio hecho de piedra y mortero. Imagina si hubiera llegado a las puertas del cielo, aferrada a la escritura de una casa, en lugar de la mano de Cristo. El diablo la quería distraída hasta el final. El Padre Pío la salvó de esa tragedia. Cuando Rafaelina finalmente falleció,
lo hizo en olor de santidad. Ahora es una sierva de Dios en el camino a la santidad. Su hermana, Jovina también, fue finalmente tocada por la gracia, influenciada por el profundo testimonio de la paciencia de su hermana, la paz por la que luchó Rafaelina, la paz que ganó al perder la discusión. Finalmente regó el suelo seco de toda su familia. ¿Qué significa para nosotros hoy este drama doméstico en Foggia? Significa que debemos mirar nuestros propios conflictos familiares con nuevos ojos. A menudo pensamos que el diablo solo entra en nuestras vidas a través de prácticas ocultistas o crímenes terribles. Pero el Padre Pío nos advierte: el destructor entra cuando damos un portazo con ira. Entra cuando nos quedamos despiertos por la noche, planeando nuestra réplica en una discusión. Entra cuando valoramos nuestras posesiones más que las almas de las personas que viven bajo nuestro techo. El Padre Pío nos enseña que la paz no es la ausencia de conflicto. La paz es la presencia de Dios. Puedes estar en medio de una demanda, un divorcio o una disputa familiar y aún poseer esta paz, pero solo si te desapegas. Solo si te das cuenta de que el diablo está tratando de usar estos eventos para romper tu conexión con Dios. Piensa en el asunto de la casa en tu propia vida. ¿Qué es? ¿Es un testamento que no fue escrito justamente? ¿Es un coche que fue dañado? ¿Es un comentario grosero hecho en una cena festiva? El Padre Pío está parado a tu lado, tal como estuvo en espíritu junto a Rafaelina. Te está susurrando: mira quién está detrás de esto. No odies a tu hermano. No odies a tu hermana. Mira al enemigo que está tratando de dividirlos. No le des la satisfacción de tu ansiedad. Debemos aprender a reconocer al destructor de la paz. Cuando sientas ese repentino e irracional pico de rabia, detente. Cuando sientas la necesidad de repetir una discusión por milésima vez, detente. Reconoce la firma del enemigo. Quiere ruido, quiere caos. Contrarréstalo con el arma de Rafaelina: silencio, oración y una santa indiferencia hacia las cosas de este mundo. Es mejor perder la casa y conservar tu alma. Es mejor perder la discusión y conservar tu caridad. Es mejor ser agraviado por tu familia y estar bien con Dios. Al concluir esta reflexión, recordemos la imagen del Padre Pío, llorando por los pecados del mundo, pero también sonriendo con amor de padre cuando veía a un alma elegir la paz. Él luchó contra el diablo para que supiéramos que es posible ganar. La próxima vez que la discordia amenace tu hogar, imagina al Padre Pío de pie en el umbral, cerrándole el paso al destructor. Te mira y dice: déjalo ir. La paz es el único tesoro por el que vale la pena luchar. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que Rafaelina Serase encontró en medio de la tormenta, descienda sobre ti, tu hogar y tu familia hoy, y que el destructor de la paz no encuentre entrada en tu corazón, porque ya está ocupado por el príncipe de la paz.